¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues lo prometido es deuda. Estoy haciendo un video complementario, sobre todo para que eh, les sirva de guía para dos elementos fundamentales que ustedes tienen que realizar. Primero, perdón, el primero tiene que ver con eh, la evaluación que hacen de su webinar que tuvimos el día de ayer y el otro es por el examen que se tiene que realizar. A mí me parece que esto ayuda a consolidar de manera efectiva su proceso de evaluación y aparte genera un acompañamiento importante, sobre todo para que quede claro y sobre todo para que les permita que sea más significativa este tipo de instrumentación evaluatoria. A mí me gustaría empezar primero con una especie como de guía rápida acerca de nuestra evaluación, del tipo de examen. Eh, si nosotros hablamos acerca que el método del caso, si la metodología del caso puede gestionar de forma efectiva un tipo de conocimiento en específico, y sí hay muchos conocimientos que puede gestionar, pero hay uno en específico, el administrativo u organizacional. Eso es muy importante que ustedes lo vayan visualizando. Además, también una cuestión importante que el administrador, el directivo, el tomador de decisiones debe de hacer frente a esta metodología del caso es aprovechar su experiencia y conocimiento para dar soluciones efectivas. Sí, es cierto, puede dirigir soluciones, puede liderar de forma adecuada un grupo consultor, establecer políticas y procesos, pero una parte importante es aprovechar su experiencia y conocimiento para dar soluciones efectivas. Este tipo de argumentos vienen en la plataforma, es decir, ustedes tendrán que analizar y checar toda esta información, pero con esta guía les orienta mucho para consolidar esta cuestión de conocimiento que hemos generado, pero además les ayuda mucho para que cuando vean el examen les generen a ustedes mayor valor. También una cuestión importante que tenemos que aclarar es que, eh, ¿qué es un caso como tal? Cuando a mí me preguntan qué es un caso, y hay muchas connotaciones, pero en la plataforma hay una definición que es importante que ustedes la tengan focalizada. Se tiene como ese examen completo o intenso de una faceta y hace alusión a un proceso detallado, sistemático y comprensivo de una situación en particular. Escuchen, de una situación en particular. Además de esto, hay un autor que vimos durante todas estas sesiones, que es Saavedra, que enmarca muchas ventajas de la metodología del caso. Pero una parte importante es que genera esta combinación entre la teoría y la práctica, pero también es un instrumento que es abierto y propicia la flexibilidad en su aplicación. Esto es muy importante porque nos ayuda a generar esta cuestión de apertura y flexibilidad. También este mismo autor, Saavedra, también enmarca que la metodología del caso tiene grandes dificultades o presenta restricciones que coadyuvan de manera positiva en su aplicación de operabilidad. Pero una que determina de manera adecuada y muy específica es en la parte de la recolecta de datos del propio caso y su interpretación. ¿Por qué? Porque qué instrumento utilizo, cómo lo recolecto y cómo interpreto esos datos para convertirlos en información, esto me genera esta cuestión de una amplia problemática. También, toda en la parte organizacional, en la ciencia administrativa, en el ámbito del management, la aplicación de la metodología del caso, ¿qué tipo de casos son los que normalmente se utilizan en el ámbito directivo, organizacional, de management? La metodología del caso está orientada sobre todo a casos narrativos. Te van narrando, te van diciendo, te van acompañando en la evidenciación de, vamos a decirlo así, de los problemas, de las situaciones, de los hechos que van confirmando que es un caso con mayor orientación narrativa. No olviden esta parte, amigos, sí, la cuestión narrativa de los casos. Una cuestión interesante que hay que determinar es que los estudios de caso tienen la gran ventaja de que pueden afirmar y transmitir de manera muy efectiva el conocimiento, sobre todo en situaciones, ¿sí?, de alta especialidad, ¿sí?, de confidencialidad, de análisis, de procedimientos, pero sobre todo de alta especialidad. Requerimos ir focalizando esta cuestión de alta especialidad
como un resultado del conocimiento que genera la utilización de la metodología del caso. También esta metodología del caso debe tener un conjunto de objetivos principales que la persona que está utilizando esto para aprender, para entrenar, para solucionar problemáticas, ¿sí? Arroja que permite diseñar un entregable útil a la comunidad científica. ¿Qué significa esto? Que uno de los objetivos principales de la metodología del caso, sobre todo cuando estás en una parte de entrenamiento, es que te permite diseñar, ¿sí? un entregable útil a la comunidad científica. ¿Por qué? Porque tiene un método científico, porque tiene una aplicabilidad, porque tiene toda una metodología que no solamente es decir, esa es la solución, sino te permite diseñar un entregable con toda la construcción del análisis, de la relación teórica, la relación práctica, para esta cuestión de resultados y aplicabilidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, la metodología del caso es utilizada como un instrumento capaz de transmitir, recuerden, conocimiento teórico y practicidad. Lo teórico y lo práctico se unen para ello. Eso lo hemos visto a lo largo, obviamente, de todas nuestras sesiones. Y una crítica permanente que se hace a la metodología del caso, sí, es orientada a que los resultados no son resultados, vamos a decirlo así, son producto de hallazgos que no son generalizados a otros escenarios, se aplican de manera específica solamente a ese caso, a ese conjunto de problemáticas. Es por ello que recibe muchísimas críticas la metodología del caso, pero la realidad es que es un instrumento que es utilizable para identificar problemas, para identificar mejores prácticas y para entrenar y vamos a informar a directivos. También, cuando hablamos de los casos, eh, estos casos tienen diferentes tipos. Hay una extensa tipología de casos, pero esta tipología de casos, ¿sí? Hay una cuestión orientada a esa tipología que tiene que ver con respecto a el objeto y el proceso que se utiliza en la metodología del caso. ¿Qué significa? Los casos tienen diferentes tipos y existen varias tipologías, pero hay una específica orientada al objeto y al proceso y se le denomina normalmente que es de acuerdo a lo que se estudia, a lo que se visualiza. Vuelvo a repetir porque eso es importante. Cuando yo hablo de que hay diferentes tipos de casos, tipologías, pero en particular cuando este tipo de casos está orientado al objeto y al proceso, se le denomina que es de acuerdo a el tipo de caso de estudio. Es decir, según lo que se estudia, es un tipo de caso, ¿sí? O un tipo de, o una cuestión de tipología, porque está orientado a cuestiones del objeto y el proceso. Los tipos de metodología del caso por alcance se pueden dividir en dos cuestiones importantes, por la cuestión de especificidad y por la cuestión genérica. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de especificidad o genérica, o cuestión genérica en la metodología del caso, estamos hablando de una tipología de alcance en la metodología del caso, que hay muchísimas, ¿eh? Hay por análisis, hay por cuestión de resultados, pero cuando hablamos de manera específica, ¿sí? de una cuestión de alcance, tenemos que visualizar que pueden ser específicos o genéricos. Así también, perdón, es que tengo un cuadro gripal complicado, pero ahí voy. Discúlpenme por ahorita que estoy tosiendo, pero también hay un autor interesante dentro de la metodología del caso que se ve en la plataforma, que es Scholar, y que dice, todo caso que se analiza e investiga es trascendente, debido a que es capaz de comprender la propia estructura del caso y porque por algún motivo será relevante para las ciencias sociales. ¿Qué significa esto? Que la metodología del caso contribuye a que las ciencias sociales puedan encontrar diferentes soluciones para poder, vamos a decirlo así, coadyuvar a que una problemática pueda ser solucionada. ¿De acuerdo? Cuando hablamos acerca de conceptos, métodos e instrumentos de las ciencias para integrar profundamente la experiencia personal,
se refiere a un tipo de conocimiento útil en la metodología del caso, que puede ser relevante, puede ser complejo, puede ser sistemático, sistémico, pero de manera adecuada hay algo que se llama conocimiento activo. Lo vimos durante todas las sesiones. Es decir, cuando hablamos de un conocimiento útil denominado como conocimiento activo, nos estamos refiriendo a conceptos, métodos, instrumentos de las ciencias que se integran de manera directa a la cuestión de la experiencia del directivo y que al hacer esta integración yo me tengo que generar una orientación a ese conocimiento denominado activo. Recuerden, conocimiento activo. También Saavedra, que es uno de los autores que mayormente se replica en nuestra plataforma, dice que la propia metodología del caso transita en 3 etapas. Eso lo hemos visto de manera muy reiterativa. La etapa preactiva, interactiva y posactiva. Recuerden, son 3: antes, durante y posterior. Y desde la perspectiva del aprendizaje en la metodología del caso, eh, tiene como propósito normalmente desarrollar habilidades en los administradores o directivos y que ayudan, obviamente, y apoyan a que a poder determinar decisiones aprendidas o desarrolladas por personas o organizaciones en el pasado. ¿Qué significa esto? Que la metodología del caso tiene muchísimos propósitos, pero uno que está orientado a desarrollar habilidades en los administrativos y directivos es que podemos, vamos a decirlo así, visualizar decisiones que ya fueron implementadas, que ya fueron aprendidas en el pasado y que ahora en este momento pueden ser utilizables, siempre y cuando sean tropicalizables, ¿de acuerdo? Muy bien, estimados maestrantes. Hay otro autor que se denomina Kupers, y dice Kupers que existen 2 tipos de trabajo en equipo, trabajo colaborativo: el autónomo y el semiautónomo. El autónomo es cuando dejas en total, vamos a decirlo así, responsabilidad al propio grupo colaborativo que trabaje, y el semiautónomo cuando sí necesitas un proceso de gestión y revisión de manera puntual para tratar de coadyuvar a que las cosas sucedan. Ahora bien, cuando hablamos de responsabilidad de los equipos de trabajo y sus participantes, recordemos que siempre deben estar orientados a la obtención de los objetivos y el cumplimiento de las metas, es decir, al logro. Si ese logro a través de objetivos y de metas no se da, esa cuestión de responsabilidad de los grupos colaborativos no se está presentando. También una cuestión importante es la obtención de datos a partir de diferentes medios. Y esta es una cuestión de una fase de la propia metodología del caso. Cuando yo me encomiendo a obtener datos y a partir de esos datos, ¿sí? Es una cuestión, vamos a decirle así, de la implementación de un instrumento, se le denomina la fase, ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Reactiva? No, es antes. ¿Posactiva? No, es posterior, es la fase interactiva. Recuerden, cuando hablamos de una fase interactiva, estamos hablando del proceso de obtener datos a partir de que de la utilización de diferentes medios o instrumentos. Además de ello, una funcionalidad aplicable a la propia metodología del caso es cuando hablamos de eh, un análisis adecuado de las áreas funcionales, como pueden ser mercadotecnia, comercialización, operación, finanzas y la propia dirección general, y en otros casos hasta la parte de capital humano. ¿Por qué no podemos hablar de contabilidad o auditoría o cuentas por cobrar? Porque aunque son actividades importantes, no son funcionales dentro de una organización. Y la metodología del caso puede ayudar, pero no de manera tan impactante. Por eso es importante que nosotros tengamos esas consideraciones. Si les queda claro, amigos, esta cuestión de esta especie de guía, de este apoyo para que ustedes puedan resolver de manera adecuada, yo les sugiero que antes de que contesten ese examen, vean este video, porque seguramente les va a ayudar a que tengan mayor certeza, no solamente en la contestación, sino también en la cuestión de que genere valor en ustedes la propia evaluación. Ahora bien, también una guía que les puede ayudar mucho para la evaluación que hacen en su webinar es, por ejemplo, que cuando hablamos dentro de esta semana que tuvimos la interacción y que además tuvimos el webinar que está grabado y que ustedes pueden checar, cuando hablamos de la inflación, es un indicador que me permite, uno de muchos indicadores que me permite a mí hacer un análisis del entorno económico en la cual se inserta una organización y en la cual puede haber
una serie de problemas o situaciones problemáticas que conllevan a una integración de un caso. Ahora, ¿por qué es importante conocer la cuestión de el entorno económico o el análisis económico en la que se encuentra una organización? Porque permite que yo conozca los ámbitos externos e internos donde se encuentra situada esa organización y poder tomar decisiones. Esto es muy importante, interesante, amigos. Ahora también, ¿qué tipo de instrumento me ayuda a mí a mapear, me ayuda a analizar como herramienta fundamental el área funcional financiera como elemento o espacio funcional donde puede haber problemas y que la metodología del caso nos puede ayudar a resolver las razones financieras? Lo hemos visto en el webinar que te ayuda. Hay un montón de razones financieras. El problema no es ese, el problema es qué razones financieras utilizas para ello. Y si yo te preguntara, ¿cuál de todas las razones financieras es la más importante? La rentabilidad, la de liquidez, la de inventarios, no. Todas son igual de importantes y va a depender este nivel de importancia derivado de qué? Del tipo de organización en la cual estemos hablando y esté focalizado el caso y las situaciones problemáticas. Hay un término importante, amigos, que lo hemos platicado en algunos momentos de todo nuestro curso que se llama la cadena de valor. Y la cadena de valor es cuando tú generas estrategias para poder alinear al proveedor, al cliente, ¿sí? Al proveedor, al cliente y a la operación. Y aparte también a los colaboradores y a los directivos. Y generas esta cadena de valor. Normalmente, ¿cómo se le llamaba? Normalmente se le llamaba cadena de suministro. Y la cadena de suministro, aunque adecuada, aunque interesante, la realidad es que solamente hablaba de una cuestión como de logística. Ahora ya hablamos con una cuestión de qué? De encadenamiento de valor, proveeduría, clientes, directivos, colaboradores, la propia organización. ¿De acuerdo? Discúlpenme, pero ahorita con los cambios de clima. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un macroproceso y un macroproceso estratégico? Recordemos muy bien nuestro webinar. Macroproceso, conjunto de procesos que integran, obviamente, la operabilidad de una organización. Y un macroproceso estratégico es cuando ese conjunto de procesos que se integran en un macroproceso, pero ese macroproceso incide de manera directa en el core business o la estrategia de la organización. Una organización puede tener 7 macroprocesos, pero no todos pueden ser estratégicos. A lo mejor 2 o 3 son estratégicos porque son los que ayudan a la parte estratégica de la organización. Ahora, también es importante hablar que ¿cómo podemos mapear, analizar una funcionalidad de marketing dentro de una organización? A través del estudio y la investigación de mercados que me ayudan a identificar esas necesidades del mercado y a partir de estrategias de la mezcla de marketing, plaza, precio, producto, se me olvida uno, y promoción, cómo integramos esto y damos solución a estas características. ¿Sí queda claro, amigos? Y si yo les preguntara, dentro del ámbito del marketing, ¿cuál es el instrumento para poder identificar esas necesidades? La respuesta será las encuestas. No, 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 amigos, no. El cuestionario, no. Hay que hablar de un instrumento más amplio, el estudio de investigación de mercado. El estudio determina el alcance de qué se va a hacer para identificar esas necesidades, qué target, con qué características, en qué cuestión demográfica, cuántas personas de la muestra, etcétera, 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 si es un estudio probabilístico o no probabilístico. Y la investigación de mercado diseña el instrumento, recolecta los datos y los convierte en información, los interpreta y toma decisiones. Y finalmente, algo que yo creo que les va a ayudar también a su contestación del webinar, es que una parte importante para que el emprendimiento de una persona en la actualidad sea más efectivo, sea más adecuado, es a través de que se desarrollen competencias directivas por parte del emprendedor. Que a través de visión estratégica, negociación, orientación a resultados, influenciamiento, trabajo colaborativo, ¿sí? Se pueda llegar a resultados más adecuados y específicos. Pues como ven, la realidad es que este conjunto de evaluaciones pues van a ayudar muchísimo para que ustedes puedan tener un resultado más positivos. Perdóname. Sin embargo, yo me preguntaría, ¿por qué estamos haciendo este video?
uno, es una guía para su examen, es una guía para su instrumento del webinar que tienen que contestar. Pero sobre todo, amigos, es para que reflexionen, estimados maestrantes, que la evaluación es muy importante y sobre todo estas evaluaciones, vamos a decirlo así, sobre conocimiento. Pero sobre todo, amigos, que nosotros cuando veamos estas evaluaciones del examen, el propio webinar de la evaluación que podemos nosotros resolver, analicemos cómo hay un mundo de interpretaciones acerca de toda esta cuestión de la metodología del caso, el método científico aplicado a las organizaciones, la instrumentación, ahora le llaman intervención organizacional, hay un montón de cosas. Al final de cuentas, amigos, lo más importante, estimados maestrantes, es que ustedes construyan su propio modelo de solución. Que si hablamos de marketing, que si hablamos de trabajo colaborativo, si hablamos de aprendizaje significativo, aprendizaje activo, si hablamos a través de diferentes tipologías e implementaciones de la metodología del caso en cualquier tipo de organización, es importante. Pero lo más importante, amigos, es que ustedes como directivos, como futuros maestrantes, tengan la capacidad de diseñar modelos, constructos de solución para problemáticas que podemos encontrar en las organizaciones. Por mi parte, amigos, pues con esto terminamos este video de ayuda y guía para sus evaluaciones de esta semana. Por favor, pónganle mucho empeño, amigos. Miren, mi, mi objetivo fundamental de compartir con ustedes esta materia, aparte de compartirles datos, información, conocimiento, de evaluarlos de manera muy propositiva, no saben cómo trato de evaluarlos de la manera más positiva. Eh, 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 yo solamente diría, ayúdenme, por favor, ayúdenme a justificar el por qué esta apertura, esta flexibilidad. A mí me queda claro que hoy en día la parte más importante es que tu maestra te genere valor. La universidad hace un gran esfuerzo por ello. Por eso hacemos estas grabaciones, por eso damos tantas cuestiones de materiales, por eso la plataforma de acompañamiento. Es muy importante que tú cuando salgas, que ves dentro de pocos días que termines esta maestría, te des cuenta que haber estudiado una maestría en esta universidad te genera valor. Bueno, pues por mi parte, es todo. Me parece que hemos hecho un buen trabajo durante esta semana. Nos falta el cierre. Yo les pido, por favor, que cerremos con todo, que le pongamos el último empeño para que ustedes puedan, primero, sacar una muy buena calificación. Después, que ustedes se sientan satisfechos. Y tres, obviamente, que esta maestría y esta materia les genere valor. Bueno, estimados amigos, pues no les quito más su tiempo. Ojalá puedan tener oportunidad de ver este video y que les sirva. ¿Para qué? Para que sus evaluaciones sean más significativas con mayor nivel de efectividad. Por mi parte es todo y no me resta más que agradecerles. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y seguimos en contacto.